Bien, nosotros hemos revisado la conexión de un diodo en serie, ¿ya? Y también la conexión de diodos en paralelo, ¿no? En circuitos eléctricos, ¿ok? A continuación vamos a resolver dos ejercicios. Un primer ejercicio en donde se conectan en serie unos diodos, ya con unos elementos, unas resistencias y una fuente. Y otro ejercicio adicional en donde conectamos dos diodos en paralelo, en cambio con una resistencia y una fuente, ¿ya? Entonces resolvamos el primer problema, en donde hacemos la conexión de diodos en serie. Bien, ¿qué dice este problema? Dice, calcule la potencia absorbida por cada uno de los elementos del siguiente circuito, ¿ya? Nosotros tenemos aquí un circuito en el cual tenemos una fuente de 10 voltios, una fuente BS de 10 voltios, una resistencia R1 que tiene un valor de 800 ohmios, un diodo D1, también tenemos una resistencia R2 de 100 ohmios y un diodo D2. Todos estos elementos están conectados en serie, ¿ya? BS, la fuente BS en serie con R1, R1 está conectado en serie con D1, D1 está conectado en serie con R2 y R2 está conectado en serie con D2, ¿no? Y ahí se cierra el circuito. O sea, D2 va conectado en serie con la fuente de 10 voltios, BS. ¿Ok? Me están diciendo que calcule ya la potencia absorbida en cada uno de estos elementos. Cada uno de estos elementos, la fuente, la resistencia, las resistencias y los diodos, consumen una potencia, ¿ok? Cuando el circuito está funcionando, cuando hay paso de corriente, cuando hay flujo de corriente aquí en el circuito eléctrico, ¿ya? Me están diciendo que calcule todas esas potencias. Entonces, a la potencia en la fuente le están llamando PBS. La potencia en el diodo PD1, la potencia en el diodo 2 PD2, la potencia en la resistencia R1 PR1 y la potencia en la resistencia R2 PR2, ¿no? Entonces todas esas potencias debemos calcularlas. Nos dan de dato el voltaje en la fuente que dice que vale 10 voltios, la resistencia 1 que vale 800 ohmios, la resistencia 2 que vale 100 ohmios y el voltaje de polarización directa de los diodos, ¿ya? Que en ambos vale 0,7 voltios, ¿no? El voltaje de polarización directa le están llamando el del diodo 1 le llaman PTD1, ¿no? Ese vale 0,7 voltios y el de diodo 2 le llaman PTD2, ¿no? Que también vale 0,7 voltios. Entonces, esta figura muestra un circuito de diodos conectados en serie. Bien, entonces veamos, ¿cómo podríamos nosotros solucionar este problema? Por lo general, para solucionar los problemas así de diodos, lo que nosotros tenemos que aplicar es la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? En la malla. Esto de aquí es una malla. De camino cerrado de aquí se conoce como una malla. Y aquí yo lo que voy a tener es una corriente que pasa por los diodos a la cual le voy a llamar ahorita ID, ¿ok? Le voy a poner ese nombre, ID, ¿ya? O no le llamemos ID, para que vaya acorde a la diapositiva. Llamémosle simplemente I, una corriente I, ¿ya? Entonces, para determinar la ecuación de esta malla con la ley de voltaje de Kirchhoff, yo haría lo siguiente, ¿no? Ley de voltajes de Kirchhoff en esa malla, aplicada en esa malla de ahí, me quedaría de la siguiente forma. Me ubico en una parte del circuito y voy viendo cómo va circulando esa corriente y cuáles son las polaridades con las que inicialmente se encuentra la corriente en cada uno de los elementos que recorre la corriente, ¿no? Entonces empecemos por la fuente. La corriente está aquí, se encuentra con la polaridad negativa de la fuente, por lo tanto yo coloco menos BS en mi ecuación. Luego, la corriente está entrando por la izquierda en la resistencia R1, por lo tanto, ahí va la polaridad positiva de esa resistencia, ¿no? Y el voltaje en R1 entonces va a ser, como la corriente está entrando por la izquierda, donde está la polaridad positiva, entonces el voltaje BR1 va a ser más BR1, ¿ok? Continúa, aquí está, la corriente continúa, atraviesa la R1 y se encuentra con el ánodo del el diodo D1. El ánodo es considerado como de polaridad positiva, por lo tanto, y yo voy a tener más B de 1, ¿no? Donde B de 1 es el voltaje
en el diodo 1, el voltaje entre el ánodo y el cátodo del diodo de 1. Sigue la corriente continúa, sigue y se encuentra con esta resistencia. De acuerdo a la convención pasiva, por donde entra la corriente, ahí está el terminal positivo de esa resistencia. Entonces yo voy a tener, voy a colocar el más arriba y el menos abajo en la resistencia R2. ¿Y qué es lo que tengo? Pues tengo una polaridad positiva, ¿no? Que se encuentra en la corriente de malla. Entonces sería más BR2. Sería más BR2. Ya, acá abajo la corriente de malla se encuentra con el ánodo del diodo de 2. El ánodo es positivo, por lo tanto sería más B de 2. Y cierra el circuito, pues la malla ya, ¿no? Se cierra la malla, la corriente ya llega a su tope, como quien dice, en esa malla. Entonces se repite nuevamente y eso quiere decir que ya se acabó la ecuación. Esto aquí lo igualo a cero, ¿ok? Ya, y entonces yo tengo esta ecuación que está aquí. He sacado esta ecuación que está aquí, ya. Yo para calcular las potencias, que es lo que me interesa, todas estas potencias que están aquí, yo voy a necesitar las cantidades que aparecen en cada uno de estos elementos, tanto en las cantidades de voltaje y corriente que asoman en cada uno de estos elementos, ¿no? Por ejemplo, en la fuente, en la BS, yo el voltaje ya lo tengo, es un dato, 10 voltios. Pero la corriente que pasa por la fuente no la tengo, la desconozco, ¿no? Al desconocer, entonces, esa corriente yo no puedo calcular la potencia porque me falta el valor de la corriente. El voltaje sí lo tengo, pero el valor de la corriente no lo tengo. Entonces, debo calcular el valor de la corriente. Me interesa entonces es calcular la corriente I, por ejemplo, para calcular la potencia BS, la PBS, ¿ok? La potencia en la fuente. La potencia en los diodos, ¿ya? Entonces, PBS sería igual a voltaje S por la corriente I. ¿Cómo calculo la potencia en los diodos? La potencia en los diodos se calcula con el voltaje de polarización directa de los diodos multiplicado por la corriente que pasa por el diodo. Entonces, el voltaje de polarización directa, el VD, yo ya lo tengo. Aquí le están llamando VTD1 y VTD2. Y dicen que esos voltajes, esos dos voltajes ambos son iguales, ¿no? Valen 0,7 voltios. Entonces, en la fórmula de la potencia del diodo, yo ya tengo el VD, pero, o el VTD, ¿ya? VTD1 y VTD2 ya los tengo, ¿ya? A esos de ahí yo los estoy llamando VD. Esos de ahí ya los tengo, esos voltajes. Es 0,7 voltios, pero me hace falta nuevamente la corriente. No tengo la corriente. No tengo la corriente. Si hablamos ahora de las resistencias, ¿cómo calculo la potencia en las resistencias? Tanto la potencia R1 como la potencia R2. ¿Cómo se calculan esas potencias, ¿no? ¿Cómo calculo la PR1 y la PR2? ¿Cómo se calculan? Se podría calcular ya sea con la ecuación del voltaje en la resistencia multiplicado por la corriente que pasa en la resistencia, ¿no? Esa es una de las ecuaciones posibles. Pero en este caso en particular, a mí me conviene usar otra ecuación. ¿Se acuerdan la ecuación de la potencia en una resistencia que es igual a la corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia? Esta es la ecuación que me conviene a mí usar para calcular la potencia en las resistencias, porque yo estoy buscando calcular la corriente para poder calcular las potencias en los otros elementos. Si yo calculo la corriente, entonces yo ya puedo directamente determinar la potencia en las resistencias utilizando la fórmula de corriente al cuadrado por resistencia. ¿Ya? Entonces, esto es PR1 y PR2 sería lo mismo, ¿no? Pero con la resistencia R2. O sea, PR2 me va a quedar igual a la corriente que pasa por la resistencia al cuadrado por la resistencia 2. Esto aquí va a ser PR2. ¿Ya? Entonces yo aquí tengo la ecuación de PBS, que es esta, la ecuación de la potencia en los diodos, que es esta de aquí, y las ecuaciones de las potencias en las resistencias, que es corriente al cuadrado por resistencia. ¿Ya? Entonces,
En todas ellas, mi incógnita siempre es la corriente I. No sé cuánto vale la corriente I. Entonces, con esta ecuación que yo acabo ahorita de plantear, ya, con esta ecuación que ahorita acabo de plantear con la ley de voltaje de Kirchhoff, yo lo que voy a tratar de calcular es la corriente I. Eso es lo que voy a tratar de determinar, la corriente I. Ya, entonces, ¿cómo hago? Veamos. Menos BS, ya. BR1, ¿a qué es igual BR1? De acuerdo a la ley de Ohm, BR1 va a ser igual a la corriente por la resistencia 1, ¿ya? Entonces, sería aquí más I por la resistencia 1. BD1, yo tengo el dato que BD1, acá se le llama BTD1, no en los datos. Yo lo estoy llamando simplemente BD1. BD1 vale, este valorcito es de 0.7 voltios. Entonces aquí yo voy a colocar más 0.7. BR2 sería igual a la BR2 sería igual, por ley de Ohm, sería igual a I por R2. Entonces aquí sería más I por R2 más BD2 que vale 0.7 y eso es igual a 0. Entonces aquí yo despejo la corriente y la corriente me va a quedar igual. Aquí puedo sacar factor común la corriente. Sería R1 más R2, ¿ya? Eh, Voy a sumar el 0.7 con el 0.7, me queda más 1.4 y eso es igual a BS, ¿no? Voy a pasar el BS, que está aquí negativo, al otro lado pasa como positivo. Entonces aquí sería igual a BS, ¿ya? Entonces la corriente I va a ser igual a BS menos 1.4 dividido para R1 más R2. Eso es lo que me queda. ¿Ya? La corriente va a ser igual al voltaje de la fuente BS, que vale 10 voltios, menos 1.4 voltios, dividido para R1 más R2. Con eso yo puedo calcular la corriente I. Y yo tengo los datos ya para calcular esa corriente, porque BS vale 10 voltios. Aquí está un 1.4 ya colocado. Y R1, ¿cuánto vale R1? Vale 800 ohmios. Y R2 vale 100 ohmios. Por lo tanto, yo calculo aquí una corriente. Una vez que yo haya calculado esa corriente, yo reemplazo esa corriente en mis ecuaciones de potencias y voy a calcular todas las potencias que el problema me está pidiendo. ¿Ya? Así es como se resolvería este problema. Bien, veamos en las diapositivas entonces cómo lo están resolviendo, ¿ya? Voy a borrar nomás estas anotaciones y veamos cómo lo resuelven en la diapositiva. Ahí está, plantean la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla del circuito y despejan la corriente, ¿ya? Aquí está BS menos BD1 menos BD2, donde esos BDs, cada uno de ellos vale 0.7, ¿no? Por lo tanto sería BS menos 1.4, justamente lo que a mí me daba, ¿no? En la ecuación que yo saqué, ¿ya? Dividido para R1 más R2. Entonces, la corriente I va a ser igual a 9.555 miliamperios, ¿no? Y esa es la corriente que está circulando por esta malla, por aquí. Esa es la corriente, ¿no? Que circula por aquí. 9.555 miliamperios. Luego, una vez que yo ya tengo la corriente, recuerden que las potencias, la PBS, era igual a la corriente por el voltaje de la fuente BS. Tenemos que las potencias en los diodos es igual al voltaje diodo, el voltaje de polarización directa del diodo por la corriente que pasa por el diodo. Y tenemos que las potencias en las resistencias son iguales a la corriente al cuadrado por el valor de la resistencia, ¿no? Entonces vamos a ocupar esas ecuaciones para calcular las potencias en los elementos. Por el diodo sería el voltaje del diodo que vale 0.7 voltios, 0.7 voltios por la corriente que atraviesa el diodo, eso da 6.685 milivatios, ¿ya? La potencia absorbida por los resistores vendría a ser igual, con la ecuación que les indicaba que vamos a utilizar por conveniencia, sería igual a la corriente que pasa al resistor elevada al cuadrado multiplicado por el valor de la resistencia.
Sería entonces para la primera resistencia, para R1 de 800 ohmios, la potencia sería de 73.038 milivatios. Para la potencia R2 de 100 ohmios, la potencia por lo tanto sería de 9.129 milivatios. Finalmente, la potencia generada en la fuente vendría a ser igual al voltaje de la fuente por la corriente que pasa por la fuente y eso es 95.55 milivatios. Entonces nosotros hasta ahorita hemos resuelto ya el problema, lo que nos pedía resolver el problema, que era las potencias en todos los elementos que tiene el circuito, es decir, en las dos resistencias, en el diodo, ya, en los dos diodos, ya, y la, la potencia de la fuente. Ya tenemos todo eso, ¿no? Ahora vamos a comprobar que el problema lo hayamos hecho bien, ¿no? ¿Cómo vamos a comprobar eso? Cuando yo voy a aplicar un teorema que se llama el teorema de Telegen, ¿ya? La potencia de entrada, ¿ya? Tiene que ser igual, aquí yo tengo una carga, ¿ya? Una carga, y esa carga tiene una potencia a la cual le llamamos potencia de salida. Entonces, la potencia de entrada, la potencia que ingresa al circuito tiene que ser igual a la potencia de salida. Eso se conoce como el teorema de Telegen, ¿ya? Si esto se cumple, quiere decir que se está cumpliendo el principio de conservación de la energía, ¿ok? Y eso quiere decir que los cálculos, o sea, las corrientes, los voltajes que yo haya determinado en mi circuito están bien calculados, ¿ya? Si es que esto se cumple con lo que yo he determinado, ¿ok? Entonces yo he determinado aquí unas potencias, ¿ya? Entonces yo voy a poner esas potencias aquí en esta ecuación para ver si es que la igualdad se cumple. Si la igualdad se cumple, quiere decir que lo que yo calculé de corrientes, de voltajes, etcétera, están bien calculados, porque el teorema de Telegen se está cumpliendo. Bien, entonces, borremos nomás esto y vamos viendo, ¿no? Aquí dice que vamos a comprobar con el teorema de Telegen de que la potencia generada, la potencia generada, que es la potencia in, la P in, sea igual a la potencia absorbida, que es la potencia P out, ¿no? O potencia de P out, no potencia de salida. Entonces, la potencia generada es la potencia de la fuente. La potencia de la fuente, que es esta, que está aquí. Esta es la potencia generada, la potencia que ingresa al circuito como tal, ¿ok? Esa potencia generada es de 9.55 milivatios. La potencia absorbida son las potencias de los elementos del circuito, ¿ya? O sea, por ejemplo, aquí hay una potencia absorbida, ¿ya? PR1 entonces es una potencia absorbida, PD1 también es una potencia absorbida, PR2 es una potencia absorbida y PD2 es una potencia absorbida. La potencia generada sería PBS, ¿no? La potencia de la fuente, PBS. Entonces, el teorema de Telegen lo que va a tratar de comprobar es que PBS, que es la potencia de entrada, ya sea igual a la potencia de salida. Y la potencia de salida que es igual a la suma de todas las potencias P de los elementos del circuito, PR1 más PD1 más PR2 más PD2. Si esto se cumple, quiere decir que yo resolví bien el problema, porque la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Bien, entonces veamos, la potencia generado, potencia de entrada es 95.55 milivatios, la potencia absorbida o potencia de salida es igual a la suma de las potencias de cada uno de los elementos. Entonces, como son dos diodos, aquí está la potencia de un diodo, la multiplico por 2. Aquí está la potencia de la resistencia R1 de 800 ohmios y aquí está la potencia de la resistencia R2 de 100 ohmios. Entonces me da un valor de 95.537, ¿no? Milivatios. Y estos dos valores son bastante parecidos. Este y este de acá son muy similares, ¿no? Por lo tanto, nosotros decimos que el teorema de Telegen se está cumpliendo y que el problema ha sido bien resuelto. Lo hemos resuelto correctamente, ¿ya? ¿Por qué no dan exactamente lo mismo la potencia generada y la potencia absorbida? ¿Por qué no dan exactamente lo mismo? Piensa en unos segundos de por qué no da exactamente lo mismo.
Bien, no dan exactamente lo mismo por la cantidad de decimales que yo estoy usando, ¿no? Cuando yo estaba calculando las potencias absorbidas, o sea, las potencias en todos estos elementos, yo tuve que usar la corriente, ¿no? Y la corriente yo la puse con 3 decimales. Si yo hubiera puesto aquí, por ejemplo, 6 decimales, capaz que el valor de potencia generada se me asemejaba mucho más al valor de potencia absorbida. O sea, era mucho más cercano, ¿no? Pero es por eso, no es porque está mal hecho el problema, sino porque la precisión, pues la cantidad de dígitos utilizados eh, tiene que ser superior y de esa manera yo mejoro la exactitud, ¿no? En los cálculos. Sin embargo, por sentido común, 95,537 milivatios es bastante cercano a 95,55 milivatios. Entonces son prácticamente la misma cosa, ¿no? El teorema de Thales en sí se está cumpliendo. Bien, vamos a resolver ahora otro problema. Ya resolvamos otro problema. Dice, calcule las corrientes I1 e I2 y el voltaje V sub 0, ¿no? En este circuito. La corriente I1 es la corriente del diodo D1, la corriente I2 es la corriente del diodo D2, y el voltaje V sub 0 es el voltaje que hay entre ánodo y cátodo, ya, en el diodo D1 y el diodo D2, porque el diodo D1 y el diodo D2 están conectados en paralelo, ¿no? Entonces, ese es el voltaje V sub 0, el voltaje entre ánodo y cátodo de D1 o de D2, ¿ok? Bien, esas corrientes me están pidiendo determinar y ese voltaje V sub 0 en este problema. Los diodos de uno y de 2, como les dije, están conectados en paralelo y esos a su vez están conectados en serie con una resistencia R1 de 50 ohmios y esa resistencia está conectada en serie con una fuente de 6 voltios, ¿no? Y ahí se cierra el circuito. El negativo de la fuente va conectado a la unión de los cátodos de los diodos de uno y de 2, ¿no? Y el positivo de la fuente va conectado a la resistencia R1, a uno de los terminales de la resistencia R1. Bien, entonces esta fuente tiene un voltaje de 6 voltios, la resistencia R1 tiene una resistencia de 50 ohmios, los voltajes de polarización directa en los diodos de uno y de 2 son de 0,7 voltios, ambos, y me piden la corriente I1, la corriente I2 y el voltaje V sub 0. ¿Cómo resolveríamos este problema? Ya, este problema, aquí ustedes tienen dos diodos conectados en paralelo, ¿no? Dos diodos conectados en paralelo dicen que tienen un voltaje de polarización de 0,7 voltios. Entonces yo los pudiera reemplazar a ellos como unas fuentes. Voy a reemplazarlos como si se tratasen de dos fuentes ya de 0,7 voltios, ¿no? Los reemplazo como una fuente porque están actuando en polarización directa. Entonces, simplemente yo los puedo considerar como que son dos fuentes de 0,7 voltios cada uno, que están conectadas en paralelo. Aquí y acá están conectadas en paralelo. Recuerden de lo que nosotros hemos visto, cuando tenemos fuentes conectadas en paralelo, yo puedo sacar una fuente equivalente, ¿no? Una fuente equivalente que va a tener el mismo voltaje. Aquí no se suman los voltajes. Queda el mismo voltaje, 0,7 voltios, ¿no? Lo que aumenta es la capacidad energética, ¿no? Pero el voltaje se mantiene igual, 0,7 voltios en esta conexión paralelo. O sea, yo aquí, ustedes van a ver ya cuando solucionemos el problema en las diapositivas, cómo se reemplazan estos dos diodos por una, que representan dos fuentes de 0,7 voltios, por una sola fuente de 0,7 voltios, lo que me permite aquí hacer una malla, ¿no? Analizar con la ley de voltaje de Kirchhoff una malla. Y de esa manera yo determino la corriente que pasa por aquí por la resistencia R1, ¿no? Bien, y ese dato de esa corriente, el calcular esa corriente ya me permite solucionar el problema. Ya, pero veamos cómo es que se hace esto. Entonces ahí está mi circuito con los dos diodos en paralelo, ¿ya? Esos dos diodos en paralelo que se muestran ahí pueden ser representados como se indica aquí, ¿no? Ustedes pueden ver cómo cada uno de los diodos yo lo he reemplazado por una fuente de 0,7 voltios, porque esos diodos están polarizados directamente, ya por eso. ¿Ok? El positivo de esta fuente llega acá y polariza directamente a los ánodos del diodo D1 y del diodo D2. Entonces, yo puedo reemplazar esos diodos por una fuente de 0,7 voltios, que es el voltaje de polarización directa. ¿Ok? Eh, bien, y eso es lo que se hace aquí. Luego, a esas dos fuentes que están conectadas en paralelo, yo las puedo convertir en una sola fuente
como se indica aquí, que vale 0.7 voltios. Y me queda ahora sí una malla aquí, un camino cerrado en la fuente de 6 voltios con la resistencia R1 y la fuente equivalente de los diodos, que vale 0.7 voltios, ¿no? Yo tengo esta malla de aquí y aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff a esa malla, yo puedo calcular la corriente que está circulando por aquí. Y esa corriente es la misma que circula por la resistencia R1, es la que viene por acá arriba, ¿no? Y se encierra acá. Entonces, la corriente en R1 es la corriente que aquí se calcula que vale 106 miliamperios, ¿ya? O sea, los 106 miliamperios que ustedes ven aquí, esos 106 miliamperios a la larga son esta corriente IS, esta que está entrando aquí. O sea, 106 miliamperios vienen y entran a los dos diodos, ¿no? Al nodo que está ahí en donde se conectan los ánodos de los diodos. Entonces aquí esos 106 miliamperios se dividen en dos partes iguales, porque las resistencias se asumen que son las mismas en los dos diodos. Entonces, yo si quiero saber cuánto es la corriente I1, simplemente divido para 2 a este valor, ¿no? Y esa va a ser también el valor de la corriente I2. Entonces, 106 miliamperios dividido para 2 me quedaría 53 miliamperios. O sea, I1 vale 53 miliamperios e I2 también vale 53 miliamperios, ¿no? Y eso es lo que aquí van a decirnos, ¿no? Aquí primero me dicen que la IS, que es la corriente de la resistencia, es la misma corriente de malla. Perfecto. Y luego me dicen que como los dos diodos están conectados en paralelo, comparten esa corriente, o sea, la dividen para 2 y queda por cada uno de los diodos 53 miliamperios. ¿Ya? Una vez que yo tengo la corriente ya en los diodos, ¿ok? Yo puedo calcular el voltaje V sub 0, ¿no? El voltaje, no es necesario tener. Incluso antes de tener esa corriente, yo ya sabía cuánto valía el voltaje V sub 0. El voltaje V sub 0 es el voltaje que hay desde este punto hasta este punto que está aquí abajo. O sea, el voltaje V sub 0 es el voltaje desde este punto que está aquí, que lo voy a marcar con una flecha, hasta este punto que está aquí. Esto es V sub 0. Se puede ver claramente cómo el V sub 0 es el BD, es igual al BD. ¿Y cuánto vale el BD? Vale 0.7 voltios. Por lo tanto, el V sub 0 ha sido igual a 0.7 voltios, ¿no? Es igual al voltaje en el diodo 1 de polarización directa y eso es igual al voltaje en el diodo 2 de polarización directa y eso es igual a 0.7 voltios. Bien, aquí en estas diapositivas se muestran actividades autónomas, ¿no? Son actividades que no son calificadas, pero yo les recomiendo realizarlas, ¿no? Entonces, estas actividades no son calificadas, ¿no? Cuidado. Ustedes, para reforzar sus conocimientos, las pueden realizar, ¿ok? Aquí hay una primera actividad autónoma y se realiza una investigación acerca de aplicaciones de los diodos y también realiza una investigación acerca de aplicaciones de transistores, ¿ya? Y acá tenemos otra actividad autónoma en el libro de Floyd, ¿no? Libro de dispositivos electrónicos, octava edición del autor Thomas Floyd. En la página 89 está la figura 270, ¿no? Ahí muestran una fuente de alimentación, incluso se hace una simulación de una fuente de alimentación con multisim. Entonces pueden revisar esa página de ese libro, ver qué es lo que hacen en el libro, ¿no? Y ustedes implementarlos en el multisim, ¿ya? Nuevamente, estas actividades no son calificadas, ¿no? Entonces ustedes las hacen para reforzar sus conocimientos, ¿ok? Simplemente. Bien. Entonces creo que con eso estamos listos. Podemos dar por terminada esta clase.